Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la Escuela Bíblica Esperanza de Vida en nuestro nuevo horario. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes y en esta tarde vamos a seguir en nuestra materia de Cristología. Vamos a seguir en nuestra materia de Cristología. Entonces, ya hemos visto en algunas sesiones anteriores que Cristo es el Logos del Padre, es su palabra viva y personal, según Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, y que Él nos dio a conocer al Padre haciendo la exégesis del Padre. ¿Con qué? Con sus enseñanzas, con sus milagros y toda su conducta. Él nos dio la revelación definitiva y completa de Dios, según Hebreos 1:2, siendo así Jesús el gran apóstol, que significa enviado. Pues eso significa, perdón, la palabra apóstolos del Padre, el enviado del Padre. Entonces, el envío de este apóstol, de este enviado del Padre, no comienza con su nacimiento humano. El envío de Jesús no comienza con su nacimiento humano, sino desde muy antiguo, como lo vemos en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que nos dice: y sus salidas o apariciones son desde antiguo, desde los días de antaño, lo dice en literal, el hebreo literal. Entonces, no se trata pues en este texto del origen del eterno del Hijo, perdón, sino que estas salidas del verbo van mencionadas en un epíteto que se repite a lo largo del Antiguo Testamento como el ángel de Yahweh, y que sin duda apunta al Cristo preencarnado con una deidad igual a la de Yahweh el Padre. Y es interesante. Ahora vamos a entrar a un punto aquí precioso. El profeta, el vidente o el visionario. Entonces, por lo dicho se puede ver que hablar de Cristo como revelador del Padre equivale a tratar la función profética del Señor Jesucristo, y por eso es preciso distinguir los diferentes términos. La palabra profeta en hebreo, Naví, es propiamente el que comunica un mensaje de parte de Dios. El griego profetés significa el que habla delante o en lugar de otro. También vidente, que es roé, y es propiamente el que por revelación divina ve lo que está oculto, ya sea lo que esté por la distancia, como en el caso de 1 de Samuel 19, 9, perdón, del 19 al 20, o por la profundidad. Ahora veamos qué es el visionario, que es la palabra o el nombre José, Jozeh, y es propiamente el que tiene una visión. Entonces, eso lo encontramos en Amós 7:12, aunque la Reina Valera traduce vidente, porque el vocablo visionario suele tener un sentido peyorativo, pero no hay otro que me sirva para distinguirlo de vidente. Entonces, aunque no se les llame así, este es también el caso de Isaías en Isaías 6:1 y el del apóstol Juan en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque si nosotros, y es lo que vamos a ver en esta clase maravillosa, el profetismo del judaísmo en el primer siglo, y quiero que me presten mucha atención. Entonces, ah, pero a medida que el pueblo se vuelve rebelde contra Dios, el profeta usa la visión, en el hebreo jasón, que vio jasá, dos términos de la misma raíz de José. Lo vemos en Isaías capítulo 1, versículo 1, para comunicar al pueblo con amenazas expresadas en visiones, profecías, oráculos y cargas, modos distintos de comunicar a Israel el mensaje de Dios como medida de admonición y reprensión de parte de un Dios amoroso y un Dios celoso, celoso de los suyos. Entonces, para entender todo este tema, hay que prestar mucha atención a lo que estaremos estudiando. ¿Por qué?
Porque la espera del profeta escatológico o la espera del profeta se explica desde el Antiguo Testamento o del antiguo profetismo israelita. ¿Por qué? Porque en la religión de Israel la palabra Naví poseía originalmente diversos sentidos. La palabra Naví poseía diversos sentidos. Esta palabra que es muy interesante, porque al principio designaba por un lado a un vidente extático y por otro a un profeta profesional que proclamaba sus oráculos, como el oráculo griego de Delfos, pero distinto. Entonces, pero estas dos concepciones no bastan para explicar el profetismo específicamente israelita, el único que está en la base de la idea del profeta del fin de los tiempos y que venía a apuntar nuestro Señor Jesucristo como revelador del Padre el mensaje de Dios al pueblo. ¿Por qué? Porque lo que define esencialmente a los profetas clásicos de Israel es el hecho de que ellos reciben su ministerio de una vocación personal y directa de Dios y no de su pertenencia a una corporación profesional de profetas. Por otra parte, cuando proclaman el mensaje que les ha sido encargado, actúan bajo una especie de coacción, sin perder por ello su personalidad. Y esa personalidad aparece incluso reforzada por el hecho de que Dios se sirve de ella, del juicio moral del profeta para hablar a su pueblo. Por lo demás, y a diferencia del adivino, el profeta no se limita a transmitir revelaciones aisladas, sino que su profecía se vuelve predicación, mensaje, y el profeta explica al pueblo el verdadero sentido de los acontecimientos, mostrándole en cada momento el designio y la voluntad de Dios, y predice, siempre que sea necesario, el juicio y el castigo de Dios. Entonces, como hemos visto que en la época de Jesús este profetismo se había extinguido desde hacía tiempo en Israel, y en el lugar de la palabra viva del profeta se habría introducido la autoridad de los escritos de los antiguos profetas. Por eso el don de la profecía, como lo muestra Joel capítulo 3, versículo 1, y viene a presentarse cada vez más como un fenómeno escatológico que solo aparecerá al final de los tiempos. Entonces, y profeta único, final, se aplicó a Jesús. Y esta esperanza debía estar muy extendida en la época del Nuevo Testamento. Y como prueba el hecho, de que los judíos preguntan a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? Porque todo el mundo debía, pues, saber de quién se trataba. Entonces, la idea judía de un único profeta que resume y realiza profetismo entero tiene sin duda también otra raíz menos escatológica y más especulativa, dado que todos los profetas han anunciado en el fondo y la misma verdad divina, y no debe haber más que uno solo y mismo profeta que se ha venido encarnando sucesivamente en diferentes hombres, cada vez en forma diferente. Es, por ejemplo, encontramos esta creencia en los escritos pseudo-clementinos, de los cuales hablaremos más adelante, y también en el Evangelio de los Hebreos, que es apócrifo, es decir, en escritos que siendo de origen judeocristiano pueden ser tomados, sin embargo, como fuentes para conocer el judaísmo de aquel tiempo solamente. Y conforme a los escritos pseudo-clementinos, el verdadero profeta va reapareciendo siempre de nuevo a través de los siglos, a partir de Adán, cambiando de nombre y de forma para manifestarse finalmente como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque según el fragmento del Evangelio de los Hebreos que San Jerónimo ha citado, en su comentario a Isaías, el Espíritu Santo dijo a Jesús cuando éste salía de las aguas tras su bautismo: yo te he esperado en todos los profetas a fin de que tú vinieras y yo reposaría en ti. Entonces, la espera del profeta escatológico se vincula aquí con la especulación sobre la encarnación de un mismo profeta que ya habría sucedido muchas veces en tiempo pasado. Y el profeta aparece pues al fin de los tiempos en su forma definitiva y plena, y entonces en su persona la profecía llega a su término y a su cumplimiento. Esto es un tema sumamente maravilloso sobre el profetismo del primer siglo que ya se había extinguido. Bueno, el profeta del fin de los tiempos según el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar en este punto a este personaje maravilloso, este personaje enigmático que es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque no solo Jesús, sino sobre todo antes que él, es Juan el Bautista quien aparece en los evangelios como el profeta. Y por una parte,
hemos visto y nosotros sabemos ya que Juan el Bautista está situado mediante este título al mismo nivel que los profetas del Antiguo Testamento. Así lo muestra, por ejemplo, Lucas 3:2, utilizando una fórmula de introducción idéntica a la de los libros proféticos del Antiguo Testamento, cuando dice, vino la palabra de Dios sobre Juan. De la misma manera que nos va a mostrar Lucas, de esa misma manera que vino la palabra sobre Juan, había venido también sobre los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces, dado que el don de la profecía se había extinguido, la venida de la palabra sobre Juan el Bautista hace que él aparezca como un anunciador del final de los tiempos, época en donde debía renacer ese don. Y me preguntarán, Sergio, ¿ese don de la profecía sigue vigente? Sí, sigue vigente el don de la profecía. El profeta es aquel que separa y anuncia la palabra de Dios. Aquel que separa y recibe de Dios una visión y que va a anunciar lo que Dios quiere para su iglesia, siempre y cuando nos damos cuenta que va marcado o va guiada la profecía de la palabra de Dios. No demeritamos los dones, no soy escéptico en cuanto a eso, no soy un escéptico, creo firmemente y profundamente en la profecía, en los dones que Dios dio, en los dones de sanidad, en el don de lenguas, creo en todos los dones que son sumamente preciosos y maravillosos, pero también creo firmemente que cuando Dios da un don siempre debe ser ejercido para el servicio a Él, para el servicio a su iglesia, para el servicio al prójimo, para el servicio a los demás, viendo primeramente por el otro antes que ver por uno mismo. Entonces, por otra parte, y superando la visión general de Juan como un profeta, debemos estudiar ahora la manera en que él ha sido identificado, más precisamente con el profeta prometido para el final de los tiempos. Y esto ha sucedido de dos maneras. ¿Por qué? Por un lado, su venida se identifica con el retorno de Elías, entendido ya tardíamente, como precursor del Mesías. Por otro, el profeta aparece en el sentido más antiguo, como Elías que vuelve, como precursor del mismo Dios. ¿Por qué? Porque la concepción judía tardía se expresa muy probablemente en un pasaje donde Jesús mismo designa a Juan el Bautista con el mismo Elías redivivus. ¿Qué es lo que salisteis a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Pero qué es lo que habéis salido a ver? ¿Un hombre vestido con ropas preciosas? Sabéis que los que visten ropas preciosas habitan en las casas de reyes. ¿Qué es lo que habéis salido a ver? ¿Un profeta? Sí, y os digo, más que un profeta, porque todos los profetas y la ley han profetizado hasta Juan. Entonces, esto es sumamente interesante del profetismo, de lo que viene a ser Juan el Bautista, pero que lo que vendría a ser Jesús. Y aquí hablamos ahora sobre Jesús. Llegamos ahora, sí, a los textos que aplican a Jesús el título profeta, pero antes debemos hacer una observación previa y hay que distinguir los pasajes que presentan a Jesús como un profeta, entre otros muchos que existieron, y aquellos donde aparece como el profeta único del fin de los tiempos, porque en el fondo, solo estos últimos pasajes plantean un problema escatológico, problema cultural en su tiempo, un problema histórico, propiamente dicho, es decir, el problema del carácter específico y único de Jesús, porque las funciones que Jesús comparte con otros hombres se relacionan solo indirectamente con este problema cristológico así entendido, pero como noción del profeta del final de los tiempos está estrechamente ligada a la noción israelita del profeta en general. Y tendremos que citar también y tenemos que mencionar, aunque sea someramente, aquellos textos donde Jesús aparece como un profeta entre otros, como un profeta entre otros, y es sumamente interesante. Y nosotros nos damos cuenta que la primera opinión mantenida también por Herodes identifica a Jesús con Juan el Bautista resucitado de entre los muertos, y esta es una explicación cristológica que merece atención mayor a la que se suele dársele. Entonces, viene Jesús. Empecemos precisando mejor las primeras de estas afirmaciones cristológicas. ¿Por qué? Jesús es Juan Bautista resucitado de entre los muertos.
Eso que pensó Herodes. Si no, no era Juan el Bautista resucitado. Era el mismo Espíritu Santo. Era el mismo Espíritu Santo quien estaba operando, quien operó en Juan, hablando la palabra profética, pero que solamente se cumpliría y llegaría a su cumplimiento en el profeta más grande de todos, en el cual Dios se revelaría tal cual es. ¿Por qué? Porque si algo tenían que saber, si algo tenían que entender, los judíos, nosotros, los gentiles, todo el mundo, es que los profetas daban un mensaje o daban un oráculo, pero Jesús viene a ser la revelación misma de Dios. Es Dios mismo hablándoles. Jesús es Dios mismo hablándoles, mostrándose al ser humano, mostrándose a la humanidad como un padre, como un padre, como un padre, y que llevaría a cabo un sacrificio, nuestro Señor Jesucristo, con una potencialidad universal, para que personas de toda tribu, de toda lengua y de toda nación y de todo tiempo pudieran creer en Él. Algunos dicen, es que solamente murió por los que creen. No es así. Porque si entonces no he creído, me voy al infierno y Dios me deja de mostrar su gracia, me deja mostrar su gracia común, me deja de mostrar su providencia común, en la cual Dios tiene con todo ser humano, y me quitaría la única esperanza para yo poder conocerle a Él. Y más allá de la palabra profética, de lo que así dice el Señor y hablaban los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, todos estos hombres. Todos estos profetas hablaban la palabra de Dios para que el pueblo se volviera a Dios, para que el pueblo volviera a caminar con Dios. Hablaban lo que Dios había dicho, hablaban lo que salía de la boca de Dios. Entonces Jesús viene a ser el profeta de profetas, el profeta más grande, quien en Cristo no solo se reveló la voluntad de Dios, sino que se reveló Dios mismo, porque es la expresión del Padre, es el verbo de Dios, es lo que el Padre expresó, es Cristo. Y de esa manera nosotros tenemos que entender la profecía. Y Jesús viene y nos dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo no hago nada que no vea al Padre hacer. Entonces, si Jesús hacía algo, si sanaba a un leproso, si Jesús imponía las manos sobre alguien, si Jesús amaba, si Jesús veía por los demás, si Jesús se daba a sí mismo y se dio a sí mismo, ¿era acaso porque vio al Padre hacerlo primeramente? ¿Qué acaso Jesús veía que hablando antropomórficamente, el Padre ponía sus manos sobre esa persona y Jesús iba y lo hacía? Entonces, más allá de poder estudiar y de entender los atributos de Dios, porque los tenemos que entender y ya los estudiamos, es entender que Dios se revela en nuestras vidas como un Padre. ¿Por qué? Porque como dice el autor de Hebreos, que Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces a nuestros padres por los profetas, en estos tiempos ahora nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo el universo. Es un tema sumamente especial, es un tema sumamente maravilloso. ¿Y qué sabemos de Jesús de Nazaret? ¿Qué sabemos de este hombre? Que algunos lo consideran un simple rabino, un simple hombre, lo consideran solamente un iluminado, pero tenemos que entender que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque para hacer cristología, nuestra principal fuente no puede ser otra que los evangelios.
tanto porque en ellos vamos a encontrarnos con la historia de Jesús, si sabemos leerlos, ¿verdad? Porque como en ellos tenemos también la norma de nuestra fe. Por eso también antes de leerlos es preciso tener claro cómo debemos interpretarlos. Tenemos una persona concreta, Jesús de Nazaret, que nace en el año 6 en el año 6 antes de Cristo, que muere como fecha más probable, aunque también es poco segura, probablemente muere el 7 de abril del año 30 después de Cristo, y que se dedica un año, del 20 al 30, o a lo más de 2 años, del 28 al 30, a la predicación de su mensaje. Jesús enseña, son las palabras de Jesús, Jesús actúa, son los hechos de Jesús, y estas palabras y hechos se pronuncian y realizan respectivamente en un contexto determinado que es Galilea y Judea en torno al año 30 después de Cristo, y es probablemente este año cuando Jesús muere en la cruz, y tras la muerte de Jesús tiene lugar la fe de Pedro, la fe de los apóstoles, la fe de la primitiva comunidad, y empieza la predicación que nos testifica la intervención escatológica de Dios en Jesús. Y esta predicación se va a desarrollar, pues, a partir del año 30 después de Cristo hasta el día de hoy. Y quiero darles estos datos históricos, después de mucha investigación, después de mucha lectura, después de consultar en muchísimas fuentes. Nosotros tenemos que entender que Jesús de Nazaret nace en el año 6 antes de Cristo, por las fechas, que muere como fecha más probable, aunque también es poco segura, pero es probable que muera un día que fue un 7 de abril del año 30 después de Cristo, en el cual se estipula o quedó fija su fecha de nacimiento, y que, bueno, el año de su nacimiento, porque una fecha exacta no hay. ¿Por qué no hay una fecha exacta, un día exacto del nacimiento de Jesús? ¿Por qué? Porque en Oriente Próximo, en Cercano Oriente, bueno, en Israel, en Palestina, en toda esta zona, los nacimientos no se les daba tanta importancia. Por eso, cuando nació un pequeñito, no se daba importancia al día en que había nacido. Entonces, tenemos que entender algo. Tenemos que entender primero la etapa de lo que nosotros llamamos la comunidad primitiva en donde Jesús crece. En esta etapa se predica a Jesús de Nazaret como el Cristo, el Jesús resucitado. Los domingos se celebra la Cena del Señor, donde se lee el Antiguo Testamento y se cuentan algunos de los hechos de Jesús y se recuerdan algunas de sus enseñanzas. Se desarrolla así una serie de formas preliterarias que presentan unas características peculiares. Son unidades de predicación que funcionan independientemente unas de otras. La homilia de cada domingo funciona independientemente de las homilias de otros domingos. Cada unidad de predicación nos transmite el mensaje cristiano entero. Dicho de otra manera, cada pasaje del Evangelio nos dice desde el principio hasta el final quién es Jesús. Quien lea un capítulo del Evangelio no sabe, en último término, menos de Jesús que quien ha leído los 4 Evangelios, porque cada forma literaria es una unidad de predicación, porque estas unidades de predicación se van a desarrollar desde el año 30 hasta el 65 después de Cristo, a lo largo de una treintena de años, no solo en Galilea, sino en todo el Mediterráneo oriental, extendiéndose también hacia Occidente, hasta Roma y quién sabe si hasta España, pero todos los lugares a donde llega la predicación del Evangelio. Sacude. Entonces, estas unidades de predicación no tienen primariamente la intención de transmitir la historia de Jesús, sino que son homilias para que quienes se van uniendo al grupo de los cristianos crean en Él. Y para ello se transmite lo relevante de su historia, de su vida, de sus enseñanzas, aquello que se recuerda y que es útil en el momento y circunstancias presentes de la comunidad. Y para ello, los evangelistas probablemente fueron Marcos, probablemente fueron Lucas, probablemente fue Mateo también, aunque Juan no echó mano de ese documento Q, que el documento Q fue el primer evangelio, que era que juntaron, recopilaron muchas cosas, recopilaron historias de Jesús, las escriben y los evangelistas echan mano de él, documento Q,
para poder dar veracidad y para poder completar sus vivencias. Porque el Evangelio comienza de una manera oral. Y de esta manera oral que comienza el Evangelio se fue formando poco a poco el precioso documento Q que contenía historias de Jesús, milagros de Jesús, dichos de Jesús, enseñanzas de Jesús, que se iban transmitiendo oralmente. ¿Por qué oralmente? Porque difícilmente en primer siglo una persona, un hombre, una mujer, cualquier persona en primer siglo, en Palestina, bueno, en Israel, difícilmente sabían leer y sabían escribir, porque era carísimo pagar la escuela, era carísimo tener un rollo, era carísimo tener a lo mejor un texto, era muy caro, era muy difícil, pero sí tenían oídos para oír, y es por eso que Jesús va a utilizar esta frase después de hablar un mensaje y decir, el que tiene oídos para oír, que oiga, porque a lo mejor no sabían leer ni sabían escribir, pero todos tenían oídos para oír. Entonces, y así se fue transmitiendo el Evangelio de una manera oral. Entonces, el cristianismo se va extendiendo entre los judíos que viven en Antioquía, en Corinto, en Éfeso, en Roma, y también llega a los no judíos. Sin embargo, a los judíos hay que demostrar que Jesús es el Cristo a base del testimonio de las Escrituras, es decir, del Antiguo Testamento, porque que Jesús sea el Cristo debe demostrarse con el Antiguo Testamento en la mano. Y de ahí el recurso frecuentísimo a las citas de estas unidades de predicación. En unos evangelios más que en otros debido, claro está, a la procedencia judía o pagana de sus designatarios cristianos, porque Mateo cómo iba, dedicado principalmente a los judíos, ¿y qué le importaba a los judíos? Las genealogías. Va a decir Mateo, bueno, como a los judíos les importan las genealogías, vamos a hablar de la genealogía de Jesucristo. Es precioso. Además de las diversas comunidades, viven circunstancias históricas y sociales distintas y ven surgir problemas de todo tipo, cuestiones litúrgicas, de organización y de funcionamiento, relaciones familiares, relaciones de autoridad, tensiones y conflictos. Bueno, estas unidades de predicación intentarán también responder a las diversas cuestiones planteadas en las comunidades, sus tensiones y sus conflictos. Y para ello, ¿qué tienen que hacer? Recordar las enseñanzas de Jesús y las aplicarán a las circunstancias concretas en que se hallan estas comunidades. Y también desarrollarán otras enseñanzas en el Espíritu de Jesús. ¿Y cómo hubiera solucionado el Señor este problema? Y transmitirán esa enseñanza poniéndola en sus labios. Entonces, a medida que van desapareciendo los primeros testigos que estuvieron con Jesús desde el principio, porque iban muriendo, los iban matando, estaba el imperio romano fuerte, Claudio en el 52 los expulsa, y híjole, hubo una cosa interesante, que es ahí, en esa expulsión de Roma de los cristianos que estuvieron en catacumbas, que Pablo va a escribir a los romanos, precisamente después de que Claudio levanta un edicto y los expulsa de Roma. Los cristianos los empieza a perseguir y aquí empiezan a ocurrir cosas sumamente interesantes. Según relatos de Flavio Josefo, según relatos de historiadores, incluso que no eran cristianos del primer siglo, nos podemos echar mano de esos documentos. Entonces, se abre así una nueva etapa, la de la redacción. Es de escritos seguidos sobre Jesús, bien sea como lecciones de sus enseñanzas, que es la fuente Q o el documento Q, bien sea como los relatos de sus hechos. Así nacen los actuales evangelios, porque hubo muchos interesados en recopilar estas colecciones, como testifica Lucas al comienzo del evangelio, que habían ya personas tratando de recopilar las vivencias de Jesús. Pero Lucas, este médico griego que venía de la escuela hipocrática, Lucano, este maravilloso médico griego, pagano, Dios lo utiliza para investigar minuciosamente, meticulosamente, la vida del Señor. Tuvo que entrevistar entrevistar a María, tuvo que entrevistar a algunas personas, tuvo que investigar minuciosamente como médico y médico griego. Porque el Evangelio de Marcos sería escrito probablemente alrededor del año 65 en Roma, sería heredero de la predicación de Pedro, que muere en Roma en persecución de Nerón, y es el relato seguido sobre Jesús más antiguo que nosotros conservamos.
Y es perfectamente lógico una vez que Pedro y el resto de los testigos mueren, y ya no se les puede preguntar sobre los hechos y dichos del Señor, que alguno de sus discípulos decide iniciar por iniciativa propia, perdón, o a petición de la comunidad, poner por escrito la predicación y enseñanza del apóstol que acaba de morir. De manera semejante se va poniendo por escrito el conjunto del testimonio de otros apóstoles y comunidades primitivas, cristalizando en los distintos evangelios. En los distintos evangelios. Hablar de cristología, hablar un poquito de historia es sumamente maravilloso. Terminamos en 4 minutos. Bueno, ahora veamos los criterios de historicidad. Vimos un poquito a Jesús como el revelador del Padre y yo creo que ahorita vamos a retomar ese tema o en la clase de mañana. ¿Por qué? De acuerdo con lo que llevamos dicho, al leer los evangelios podemos situarnos en una doble perspectiva. Por un lado, podemos ir de los evangelios de Jesús de Nazaret, por otro podemos descender desde la historia de Jesús de Nazaret a los evangelios. Es decir, a partir de los evangelios que tenemos podemos, mediante la utilización de un método y siguiendo una serie de criterios que están más o menos establecidos y que funcionan más o menos aunque ninguno sea del todo apodíctico, llegar a conocer lo más importante de la historia de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque después, una vez que conocemos esa historia, podemos ver cómo se ha ido desarrollando la predicación de esa historia en la vida de la comunidad primitiva hasta convertirse en el evangelio que hoy tenemos. Como dijo un profesor, somos el resultado de siglos y siglos de exégesis. Bueno, la primera perspectiva nos permite remontarnos desde los textos a la historia de Jesús. La segunda nos permite caminar desde la historia de Jesús a través de su confesión como Cristo en la comunidad primitiva hasta la confesión y el pensamiento teológico de cada uno de los evangelios. ¿Por qué? Y esta segunda es la etapa propiamente exegética, pues en ella alcanzamos el objetivo de toda exégesis, comprender el texto que se lee, en este caso, cada uno de los evangelios. Cada uno de los evangelios. Y para hacer funcionar el método desde la primera perspectiva, 3 serían los principales criterios de historicidad. El primero es el de la atestación múltiple, las cosas que tenemos bien atestiguadas, muchas veces dichas y repetidas en fuentes diversas, tienen mayor garantía de conservar la historia de Jesús. Y los otros 2 criterios son de contexto. Uno, de coincidencia con el concepto histórico y social. ¿Por qué? Si lo que Jesús predica está de acuerdo con el contexto histórico, con el mundo ambiental judío al que Jesús se dirige, tiene una mayor probabilidad de autenticidad histórica. Por ejemplo, cuando Jesús responde a la cuestión del divorcio, que propiamente no trata del divorcio, dicho sea de paso, porque esa es una figura prácticamente inexistente en el mundo judío, sino del repudio, dice que el marido no puede echar de la casa a la mujer sin más ni más. Pero el Evangelio de Marcos, que está escrito probablemente en Roma, dice que la mujer tampoco puede echar al marido. Porque en Jesús, desde el punto de vista histórico, hay una palabra sobre las relaciones entre el marido y la mujer. Ahora bien, esa palabra, cuando Marcos la pone en su Evangelio, la pone de manera acomodada a las circunstancias que vive. Una forma distinta de la forma como la transmite Mateo en su Evangelio, donde también aparece acomodada al ambiente, otro distinto que vive su comunidad. Es por eso que no va a entender el Evangelio de la misma manera un espiritista, no lo va a entender un ocultista cuando le llegue el mensaje del Evangelio de la resurrección. Hablemos de la resurrección. Porque una persona que estudia historia, una persona, un historiador, o un espiritista, o un médico, los 3 no van a entender la resurrección de la misma manera, pero van a saber qué es la resurrección. Porque el médico, cuando entiende la resurrección, como conoce la anatomía, conoce el cuerpo y conoce la función del cuerpo, cada parte del cuerpo, cada órgano del cuerpo, y sabe lo que ocurre con cada órgano del cuerpo cuando éste muere, y entiende la resurrección, no la va a entender de la misma manera que alguien que no es médico, que alguien que a lo mejor se dedica a otra cosa, que un arqueólogo. Pero la resurrección aplica y tiene el mismo efecto en cada persona. Y aquí ya termino.
El tercer criterio es el de la discontinuidad o dessemejanza, porque deben considerarse auténticos los elementos evangélicos, dichos o hechos de Jesús que sean irreductibles al ambiente judío de aquel tiempo y a las concepciones de la primitiva iglesia, particularmente cuando la tradición judeocristiana posterior ha vuelto a judaizar algunos dichos aparentemente demasiado audaces. Por ejemplo, corresponde a la verdad histórica de la expresión Abba en boca de Jesús para referirse al Padre. Y tengamos en cuenta que la norma de nuestra fe es lo que los evangelios dicen que Jesús dijo. La norma de nuestra fe es el canon, es el resultado escrito del testimonio de la iglesia primitiva, escrito precisamente para que nosotros creamos y para que al creer en Él tengamos vida en su nombre. Cada persona. Entonces, el resultado de la investigación de los siglos XIX y XX es que nosotros conocemos mejor quién fue Jesús de Nazaret y cómo fue predicado en la primitiva comunidad. Y todo ello puede ser de mucha utilidad para transmitir el mensaje de Jesús en nuestros días. Y podemos decir además que lo más importante que ha cambiado en la cristología es que nos hemos enterado, de que Jesús de Nazaret fue hombre y que han sacado las consecuencias que siguen de este hecho. Todos estos decenios, décadas de investigación con sus altibajos, nos han llevado a la situación actual que nos permite conocer lo más importante de la vida de Jesús y de su historia. Porque lejos de mí pensar que nuestro conocimiento sobre Jesús no puede avanzar, pero a menos que se produzca un terremoto en la teología o en la investigación histórica, nos hallamos, creo yo, en una pacífica posesión de un amplio, coherente y fecundo discurso cristológico basado en una parte no desdeñable en los resultados de la investigación histórica sobre Jesús de Nazaret. Y gracias a Dios podemos conocerle. Para hablar de cristología nos estamos entrando a un océano inmenso en el cual nosotros seremos enriquecidos. Hasta aquí nuestra clase, que Dios les bendiga y mañana hablaremos de la historia de Jesús de Nazaret. Proclamando el Evangelio de Jesús.